El siguiente modelo de estrategias regionales del que quiero hablar es lo que yo llamo la enredadera que se extiende. ¿Saben ustedes cómo funcionan las enredaderas? Como las de las fresas, por ejemplo. Ellas crecen un poco y hunden algunas raíces. Después crecen un poco más y hunden más raíces. Y así es como se extienden las enredaderas. En realidad, se puede cortar la enredadera en un lugar, pero va a seguir creciendo porque tiene raíces en otros lugares. Entonces, yo comparo esto a una plantación de iglesia, donde una iglesia es plantada y puede que alcance un poco más allá de la carretera. Y luego en la siguiente ciudad se planta una iglesia y hunde algunas raíces espirituales allí. Y luego vas por la carretera un poco más lejos de la siguiente ciudad o pueblo allí y plantas una iglesia allá. Y así cada iglesia se convierte en una especie de punto de lanzamiento para la siguiente iglesia que se va a plantar. Esto se ha hecho en muchos lugares y permítanme darles un par de ejemplos sencillos de esto. Si vamos a Rumania, por ejemplo, en 1990 hubo una iglesia iniciada en Craiova, aquí abajo. Esta es una región de Rumania donde hay relativamente menos cristianos. La mayoría de los cristianos en Rumania están de este lado de las montañas y así en el sur y más al este hay menos cristianos. Entonces, una iglesia se inició aquí. Fue el resultado del trabajo realizado con jóvenes de la universidad. Un par de años después subieron por la carretera para Slatina, otra ciudad bastante grande justo al lado de la autopista. Simplemente siguieron esta carretera y luego, un par de años más tarde, comenzaron una iglesia en Pitesti. Creo que esa es una ciudad con alrededor de tal vez 100,000 personas más o menos, entonces estas son ciudades de buen tamaño. Y luego, en el 94, comenzaron a trabajar en la ciudad de Bucarest y en el 95 fundaron una iglesia más lejos en Constanza, en el Mar Negro. Luego, en el 98, ellos continuaron siguiendo esta carretera. Y así que aquí se puede ver un poco de esta idea de seguir la carretera para la plantación de las iglesias a lo largo de aquí. Ahora, estas iglesias podían compartir recursos un poco. Estamos hablando de una distancia en vehículo, probablemente de unas 2 horas en coche desde Bucarest hasta estos lugares. Desde Bucarest a Constanza hay unas 2 horas más en coche, lo que significa que Constanza está a 3 o 4 horas de estas iglesias. Ahora, puedes imaginar que estas iglesias aquí podían tener una relación más estrecha entre ellas. Podían compartir la predicación y hacer la enseñanza y diferentes cosas. Esta iglesia de aquí está bastante aislada, así que era más difícil para esa iglesia sentirse parte del movimiento. Y así, estos son algunos de los efectos de la plantación de iglesias en racimo. Estas iglesias, ya que estaban en mayor proximidad, fueron capaces de ayudarse mutuamente. Esta estaba un poco más aislada y fuera del camino. Eso no significa que no deberían haber plantado una iglesia allí, solo significa que era un poco más difícil para que esa iglesia pueda desarrollarse realmente en el mismo tipo de movimiento. Un ejemplo un poco diferente. Vayamos a África, a la misión de la Alianza Alemana en Mali. Hay dos regiones que les voy a mostrar aquí. Una está en la región de Mopti, se puede ver más o menos en la parte central de Mali. Y la otra está en la región de la capital, cerca de Bamako. Y si nos fijamos más en la región de Mopti, que es el mapa que están viendo allí, se puede ver que hay una carretera principal aquí que va a lo largo del lado del río. Y eso se convirtió en una especie de ruta para ellos para la plantación de iglesias. Y así se puede ver que en 1989 solamente plantaron una serie de iglesias a lo largo de ese camino. Y estos pueblos son todos bastante pequeños, así que estas iglesias podían tener de 30 a 50 personas. Y luego, en 1990, comenzaron a llenar los vacíos en los pueblos en el medio, a lo largo de la carretera. Un par de iglesias más allí, en 1994 un poco más al sur, en el 97 un poco al costado y así siguieron esa carretera. Ahora, si vamos a Bamako, esta es la ciudad capital. Lo interesante de esto es que tienes ahí el río Níger que pasa a lo largo de la ciudad aquí. Pero para la navegación de buques, barcos de carga, el canal del río Níger se hizo a lo largo de aquí, más o menos paralelo al río. Y entonces tienes el camino que va como paralelo a ese canal. Y por ahí es por donde va el tráfico. Y tenemos una serie de pueblos, por supuesto, que están a lo largo del canal allí también. Y así
La primera iglesia fue en 1989 en la capital. Y luego se fueron al lado norte del río. En 1991 comenzaron una iglesia en un pueblo allá arriba, pero luego comenzaron a seguir la ruta del canal. Entonces en el 92, 93, en el 94, varias iglesias más. Ahora está empezando a aumentar en el 98 y así están siguiendo a lo largo de las carreteras, los canales, las rutas naturales de transporte. Y cada iglesia está buscando, ¿cómo podemos ser parte de esto? ¿Dónde es el siguiente lugar en el que nos podemos involucrar? Bueno, y luego tenemos lo que se conoce como diente de león o como lo que yo llamo el enfoque espontáneo o días para la plantación de iglesias. Esto es lo que sucede en el libro de Hechos, donde vemos que la persecución estalló en Jerusalén. Y donde quiera que iban los creyentes, terminaban predicando el Evangelio. Eso lo leemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, después de la lapidación de Esteban, empezando ahí al principio del capítulo 8, dice, en aquel día estalló una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y Samaria. Hombres piadosos enterraron a Esteban y continúa. Y luego el versículo 4 dice, los que fueron esparcidos predicaban la palabra donde quiera que iban. Así que esto no fue un enfoque sistemático planificado. La persecución estalló, esto inició, los creyentes son dispersados, predican el Evangelio donde quiera que van. Y algunas de esas personas terminaron en Samaria. Y discúlpeme, bueno, en realidad en Samaria también, pero finalmente terminaron en Antioquía. Y así fue como comenzó la iglesia en Antioquía. Leemos en Hechos 11, versículo 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de ellos fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene. Ellos comenzaron a predicarles a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de los gentiles creyó y se convirtió al Señor. Y así vemos que la persecución llevó un evangelio hasta Antioquía, resultando finalmente en esa iglesia, que luego envió a Pablo y a Barnabás. Entonces, esta idea de una especie de propagación espontánea, no planificada, hemos hablado de esto un poco con la red de iglesias de hogar, que si alguien tiene parientes en alguna parte se mueve, pero aquí estamos hablando en realidad de una dispersión de creyentes. En este caso, en el Nuevo Testamento fue la persecución de los creyentes. Se convirtió en una oportunidad para movilizar a la iglesia, para plantar nuevas iglesias y predicar el evangelio donde no había sido predicado. Podría ser una guerra, pienso, por ejemplo, Sudán, donde en el sur de Sudán durante muchos años hubo una guerra civil severa. Había decenas de miles de refugiados que se trasladaron de Sudán a Kenia o a Uganda a campos de refugiados. Esas personas fueron desarraigadas y el evangelio fue predicado en esos campos de refugiados y muchos se hicieron cristianos. Y luego cuando terminó la guerra regresaron a Sudán y entonces las iglesias se iniciaron ahí. Una manera muy indirecta se podría decir, pero el Señor es soberano y utiliza este tipo de circunstancias. Tal vez sea una hambruna. Dios puede usar, tal vez sea la economía. La gente se muda a otras ciudades para conseguir trabajos. Mencioné que en el condado de Dachau, en Múnich, la gente se mudaba ya porque habían viviendas asequibles para familias numerosas. Entonces Dios usa todo tipo de circunstancias para dispersar a los creyentes. Y entonces donde quiera que se dispersan, se convierte en un punto de apoyo para el establecimiento de iglesias para el evangelio. Así que buscamos la dirección soberana de Dios en dónde está poniendo a los creyentes. Y cuando hablamos de la plantación, les mostraré algunas de las cosas que hicimos, por ejemplo, en la zona de Múnich, para ver cómo Dios había colocado a ciertas personas en diferentes lugares como preparación para la plantación de esa iglesia para compartir el evangelio. Permítanme darles un par de preguntas ahora para la aplicación. Quiero que estén pensando en esto ahora, en su propia situación. ¿Cómo podría Dios estar guiándolos? ¿Qué modelos pioneros o de reproducción de todos los que hemos estado discutiendo para la plantación de iglesias parecen más adecuados a tu situación? Piénsalo bien, repasa la lista. Y según Dios te vaya guiando, ora sobre eso. ¿Hay algunos de estos modelos que parezcan ajustarse mejor a tu situación? Y luego, desarrolla una estrategia regional para tu localidad. Pídele a Dios que te dé una visión que sea más grande que tal vez plantar una iglesia.
sino una visión para tu ciudad, una visión para tu región. Tal vez esos pueblos periféricos o suburbios de la ciudad. Tal vez sea otra ciudad entera donde podría lanzarse una cabeza de playa. Ora sobre cómo Dios podría guiarte y qué modelo es el correcto para ti. Aunque seguimos siendo un proyecto benéfico, tus donaciones son fundamentales para que podamos cumplir con nuestro ministerio. Contamos con tu apreciado apoyo y cooperación. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com.